Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, amado. Es una bendición encontrarnos una vez más y poder seguir buscando a Dios y a su palabra. Queremos darle la bienvenida a todos los que están hoy con nosotros. Gloria al Señor. Quiero que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Hoy abrimos nuestros corazones para aprender de ti. Háblanos porque te necesitamos. Enséñanos porque te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando hablamos del libro de Hebreos, es uno de estos libros que habla de mucha profundidad espiritual, pero este capítulo que estamos leyendo es un capítulo que habla de un Jesús, habla de Cristo. Es un pasaje que trata del Mesías, pero lo pone desde una perspectiva totalmente diferente. Cuando hablamos y vemos el capítulo 5, el capítulo siguiente, vemos que Hebreos comienza a hablar específicamente sobre la cultura judía y está hablando de las tradiciones judías. Habla de grandes héroes de la fe, habla parte de la historia. Y el libro de Hebreos esencialmente conecta lo que es el Antiguo Testamento y la tradición judía al Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo en la tierra. Pero en el capítulo 5, el libro de Hebreos comienza a hablar un poco sobre los sacerdotes y quiénes eran los sacerdotes y qué importancia tenían sobre ellos. Pero este capítulo 4 nos habla de un sumo sacerdote. Nos habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que Cristo es el Hijo, es el Rey, que Cristo está vivo. En este tiempo y en estos próximos domingos vamos a comenzar algunas series de sermones que lo tienes ahí en pantalla, titulados Rutas. Hay muchos senderos, hay muchos caminos, pero hay un solo camino verdadero a Jesús. Pero en el tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI donde estamos viviendo, hay muchas interpretaciones de lo que la gente piensa que significa Jesús. Hay muchas interpretaciones de lo que significa ser Cristo, buscar a Cristo, ser cristianos, ser seguidores de Jesús. Si tú hicieras este tipo de pregunta en un grupo de personas que nunca ha ido a una iglesia, si tú preguntas en este grupo de personas, para ti, ¿qué cosa es un cristiano? Para ti, ¿qué cosa significa ir a una iglesia? ¿Quién es Jesús? Este tipo de preguntas van a generar cientos de respuestas de todo tipo. Y quizás muchas de ellas no estén de acuerdo. Porque la realidad es que hay todo tipo de conceptos. Y las personas están tratando de establecer sus propios caminos, de establecer su propia ruta, de cómo ir al cielo, de cómo tener vida eterna, de cómo alcanzar la salvación. Lo que vemos es un mundo tratando de ser bueno, pero un mundo que no puede y no sabe ser bueno. Por lo tanto, hemos destruido el mundo. El ser humano, con nuestras malas decisiones y con las cosas que hacemos, comenzamos a tomar el camino equivocado. Esta serie lo que trata es de buscar en la palabra el camino de nuestro propósito. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en un siglo XXI? ¿Dónde está Jesús en medio de nuestras pruebas? ¿Dónde está Jesús en tiempos de oscuridad y de necesidad? ¿Dónde está Jesús?
Pues el libro que acabamos de leer y los pasajes que hablamos al principio, en el versículo 14, nos dice algunas cosas importantes de ese Jesús. Porque si yo quiero encontrarlo, tengo que saber cómo es. Y lo primero que el capítulo 14, el verso 14, nos comienza a decir es que Jesús está vivo. Esa es la mayor diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Porque cada religión tiene su propio profeta, su propio Dios, su propio poder. Pero la diferencia entre el cristianismo y el resto es que el cristianismo adora a un Cristo que está vivo. La diferencia de nosotros es que estamos buscando a un Cristo que tiene el poder suficiente para vencer incluso la muerte. Porque la muerte se convierte en el peor enemigo del ser humano muchas veces. Ahí se terminaron tus sueños, tus caminos, ahí se terminó tus metas. Y no importa qué tan influyente haya sido un líder, qué tan poderoso un ejército, en algún momento vieron la muerte. No importa qué tan tremendo hubiera sido un tirano. Han habido grandes generales, grandes líderes, grandes conquistadores, pero la realidad es que todos han muerto. Y con él sus seguidores, en algún momento de la vida. Así que mi Dios es diferente porque mi Dios está vivo y por lo tanto me puede hablar de vida. Me puede mostrar el camino hacia la vida porque Él es la vida. Así que cuando vamos a empezar a entender quién es Jesús para nosotros, lo segundo que dice el verso 14 es que trascendió los cielos. Cuando tú vas a la palabra vas a encontrar algunos momentos importantes de la muerte de Jesús. Y vas a encontrar que después de la muerte de Jesús, ese día de su muerte y de su crucifixión, el velo del templo fue rasgado, Cristo estableció, rompió todo, y después que resucitó, movió piedra, hizo todo, mostró su poder, y al final del tiempo trascendió. Dice que llegó al cielo, atravesó los cielos. Y cuando hablamos de los cielos, esto nos empieza a enseñar un poco de quién es Cristo. Nos empieza a enseñar un poco de quién es Jesús. Porque muchas veces cuando venimos a los caminos de Dios, incluso cuando nunca hemos abierto una Biblia, cuando nunca hemos conocido muchas cosas, el concepto principal que reina en la gente que no conoce a Dios es que, bueno, Dios está en el cielo, el diablo en el infierno, en la tierra. Y la realidad es que la Biblia lo que habla es del diablo y sus huestes en las regiones celestiales de maldad. Así que lo que estamos hablando son de temas espirituales, de leyes espirituales, y estamos hablando de batallas espirituales. En medio de la oscuridad que reina, en medio de la rebelión, en medio del pecado, en medio de todo eso, Jesús pasó más allá. Jesús trasciende más allá. El camino de Jesús es un camino que va más allá de lo que nosotros podemos entender. No es solamente alguien que está vivo, sino que es alguien que puede pasar por encima, por el medio de las tinieblas y llegar al cielo. Entonces es alguien que dice la palabra que nos muestra el camino hacia el cielo. Te toparás con todo tipo de personas queriendo entender cómo. He conversado con personas que me han dicho, yo soy bueno, no necesito ir a una iglesia para ir al cielo. Yo no le hago mal a nadie, yo hago todo lo mejor que puedo. Yo soy cristiano a mi manera. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Yo soy cristiano a mi manera. Y hay muchas maneras. Pero la realidad es que cuando hablamos de muchos senderos, pero un solo camino, es porque muchas veces nuestro camino nos lleva a rutas equivocadas. Nuestro camino nos lleva a destinos equivocados. Nuestro propio camino nos lleva a muchos callejones que no tienen salida. Entonces, cuando empezamos a leer estos 3 versos solamente, son 3 versos que nos hablan de un camino diferente.
porque es un camino que fue establecido por alguien que venció la muerte, que rompió la oscuridad para enseñarnos el propósito final. Pero el verso 15 comienza más allá. El verso 15 comienza a decir que Jesús es capaz de ayudarnos, que Jesús es capaz de entendernos, que Jesús sabe mis debilidades y mis problemas, que Jesús conoce mi corazón y que Jesús conoce mis flaquezas. Nos comienza a mostrar a alguien cercano, a alguien que entiende lo que pasamos, porque dice el verso 15 que fue tentado en todo. Que fue tentado en todo. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es un problema. El problema es cuando cedemos a la tentación. Había una gran mujer que decía en algún momento de su vida: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. No puedes evitar que las tentaciones estén cerca de ti, pero sí puedes evitar vivir y ser parte de ese pecado. Pero Jesús, cuando empezaba a leer este texto y leía algunas cosas, recordaba una frase que mucha gente dice todo el tiempo. Y muchos me lo han dicho. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Así que muchas veces dicen, claro, pero como Jesús era Dios, no pecó, podía hacerlo, así que no puede entender realmente mi situación. Jesús realmente no puede entender lo que significa ser tentado como yo soy tentado. Jesús realmente no sabe lo que significa las debilidades que tengo y las cosas a las que yo me enfrento. Hay mucha gente que piensa, Jesús realmente no puede entender mi situación actual. No puede entender las cosas que yo vivo y las cosas que batallo todos los días. Pero yo quiero decirte esto, mientras leía algún escrito de un gran escritor muy famoso, escritor de las novelas como Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él decía una declaración sobre este tema que me llamó mucho la atención. Porque él decía, Jesús tiene más mérito que el resto, por una simple razón. Porque nosotros, si somos tentados y 5 minutos después de ser tentados caemos en la tentación, no resistimos. Así que es más fácil caer en esa tentación. Es más fácil haber caído en el pecado cuando aguantaste 5 minutos. Te lo pongo en un ejemplo. Cuando una persona tiene problemas con el alcohol y esta persona siente la tentación de tomar alcohol, aunque sabe que le va a hacer daño, quizás en el primer minuto va a resistir, el segundo minuto va a resistir. Entre más tiempo resiste, más difícil será resistir. Entre más tiempo aguanta, más difícil es como vive. Entonces es más difícil lo que le tocó a Jesús, porque Jesús tuvo que resistirlo todo sin llegar a cometer el error. Por lo tanto, su experiencia fue fuerte. Pero cuando tú y yo caemos, cuando tú y yo batallamos, cuando tú y yo enfrentamos debilidades, Él sabe lo que significa eso. Él sabe lo que significa el dolor y Él sabe lo que significa los problemas. Él sabe lo que significa no tener que comer. Él sabe lo que significa perder a personas que amas. Él sabe lo que significa ser traicionado por la gente que más amas y más cerca tienes. Él sabe lo que significa vivir en tus zapatos y en mis zapatos. Esa es la diferencia de Dios. Esa es la diferencia de Cristo. Porque es un Cristo que puede mostrarme el camino, que puede mostrarme la ruta. Así que Jesús dice con toda autoridad, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús puede decir, yo soy el camino.
te muestro el camino, porque Jesús abrió el camino. Porque Jesús pasó las tinieblas, pasó los problemas, transcurrió todo lo que estaba enfrentando para realmente traer una esperanza diferente en lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, cuando comienzas a ver, dice el verso 14, retengan la fe. Retengamos nuestra fe. ¿Sabes lo que es retener? Es cuando tú comienzas a tener algo y no lo dejas ir, y no lo dejas ir. Retener no es solo tener cerca, retener es no dejar escapar. Porque la fe es muy fácil de perder. Cuando tenemos problemas y tenemos circunstancias difíciles en nuestras vidas, tenemos la necesidad de perder la fe. Por lo tanto, viene el verso 14 diciendo, retengan la fe. Retengan lo que tienen. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote. ¿Sabes? La diferencia es que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran hombres encargados de traer el sacrificio para el perdón de los pecados. Pero cuando Jesús viene, Jesús dice, ya mi obra no es temporal. Lo que yo hago no es temporal como lo hacen ellos. Lo que yo hago tiene un efecto eterno. Por lo tanto, como esa pintura ahí que tienes en pantalla, hay muchas rutas, hay muchos caminos, hay muchas interpretaciones hacia dónde vamos, hacia dónde buscamos, qué queremos hacer, cómo luce Jesús, cómo luce el Evangelio, qué precio pago y cómo lo hago. Y encontrar el propósito en la vida es muy complicado. Sentirte feliz y sentirte realizado en la vida cuando tú sabes que estás solo en el propósito perfecto de Dios. Cuando no, nos encontramos perdidos tratando de buscar el camino, inventando cómo encontrarnos la ruta hacia nuestro propio propósito. Pero me encanta mucho cuando esta palabra dice retén. Retén lo que tienes. Y después que retengas tu fe, después que no dejes que se te escape tu confianza, entonces acerquémonos, dice el verso 15, al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. Yo no sé si puedes ver la diferencia con esto. Yo no sé si puedes ver realmente la diferencia cuando Jesús dice, primero, porque yo vencí la muerte. Segundo, porque yo entiendo tus problemas. Y tercero, porque yo sé lo que es ser tentado. Entonces, acércate al trono de la gracia. No al trono del juicio, al trono de la gracia. La invitación de Jesús es única. El camino de Jesús es único porque es un Jesús que sabe mis debilidades, que sabe mis pecados, pero me dice retén tu fe, retén tu esperanza, no dejes que se te escape tu propósito, sujétate fuerte de tu propósito, sujétate fuerte de lo que estás teniendo y acércate al trono de la gracia. ¿Saben lo que eran los tronos en la antigüedad? Es el lugar donde se sienta el rey. Y las personas venían al trono, al rey, buscando respuestas, buscando ayuda. Cuando la gente tenía un conflicto, cuando el pueblo tenía problemas, venían al rey y se postraban al trono y le decían al rey, tengo un problema y necesito tu ayuda. Muchas veces había un pleito entre dos personas, un conflicto, y venían al rey para que el rey fuera el juez y resolviera el conflicto. El trono es el símbolo de autoridad. El trono nos muestra que dependo en la decisión de la autoridad. Pero Jesús, la invitación que hace para ti, para mí,
no es una invitación de un trono de juicio, no de un trono al que vas a llegar y te vas a decir, no, eres un pecador y no puedes llegar a mí. No es un trono que te va a decir, no, yo soy demasiado bueno y tú eres demasiado malo. El trono de Jesús no es un trono que te va a desechar, sino un trono de gracia, de oportunidades y de esperanza. El problema es que nos perdemos en nuestras propias rutas, en nuestros propios caminos. Iglesia, la invitación hoy de parte de Jesús es: ven al trono de la gracia. Porque se entiende que el rey que está sentado en el trono es un rey que sabe lo que está pasando. No es un rey que vive lejos y que no le importa lo que tienes. Es un rey que conoce, que sabe, pero un rey que ya te demostró que tiene el poder de romper tinieblas y traer la luz. Como es un rey que sabe lo que es autoridad. Eso es verdadero poder. Es un rey que sabe lo que significa trascender a los cielos. Y hoy te dice: acércate a mí. Confía en mí. Porque yo sé lo que es vencer. Así que te voy a mostrar cómo vencer. Ven al trono de la gracia. Ven al lugar de las esperanzas. Ven con confianza, dice el verso 16, al trono de la gracia. Acércate. No te quedes lejos, acércate al trono de la gracia. Para dos cosas. En primer lugar, para que recibas misericordia y para que hallemos gracia y la ayuda. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te ayuden? ¿Necesitas alcanzar misericordia? ¿Necesitas quitarte el peso de tus hombros? ¿Necesitas dejar a un lado tus problemas? ¿Necesitas vencer tentaciones? ¿Necesitas fuerza cuando estás débil? Acércate al trono de la gracia, porque hay una ayuda oportuna en el tiempo oportuno. Y hoy es el tiempo oportuno de parte de Dios para ti y para mí. Queremos terminar con una última canción hoy. Es una canción que dice: por siempre el Rey tendrá el camino abierto para ti. Por siempre y siempre, ahí va a estar. Aunque todo cambie, aunque todo se oscurezca, aunque el pecado tenga un peso sobre nosotros, Él derramó su sangre. Él quitó la piedra, Él trascendió, Él abrió las tinieblas, Él resucitó, derrotó a la muerte y sabe lo que significa vencer y lo que significa victoria. Así que acércate hoy al trono de la gracia. Yo te invito que, si tú quieres la oportunidad y la misericordia de Dios, te puedas poner hoy en pie con nosotros. Terminemos con esta última canción. Pero que creas lo que estás cantando, declarando, y que tu corazón se abra para decirle: aquí estoy, me acerco a ti, camino a ti, me acerco, porque tú me conoces y porque sabes quién yo soy. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús.